El silencio de los inocentes nos presentó un villano icónico. When he was asked, why do we like to be frightened? He said, what's the first thing we see when we see a baby? We go, boo. People are fascinated by the dark side of life. There's plenty of it around. It's the boogeyman. Kids like the boogeyman, don't they? Hello, Clarice. Pero también conocimos el otro lado, una gente que era lo opuesto, y los opuestos se complementaban. And then people make up this weird word, chemistry. I don't know what that means. El éxito llevó a una polémica secuela donde Jodie la rechazó para respetar el legado de su personaje. I was disappointed that Jodie didn't want to do it, but I thought, well, onwards we go. Esa secuela fue otro éxito y comenzó el camino de la sobreexplotación. Es por eso que hoy vamos a comenzar a vivir Halloween con la historia detrás de la saga de Hannibal. En los años 80, Estados Unidos atravesaba una época marcada por el miedo al crimen y a la fascinación por los asesinos en serie, impulsada por casos como los de Ted Bundy, John Wayne Gacy y el asesino del Zodíaco, quienes dejaron una marca en la cultura popular. En ese contexto de psicosis colectiva, en 1988 se publicó El silencio de los inocentes, novela de Thomas Harris que se basó en parte en perfiles reales de criminales. En 1981 ya había publicado la novela Dragón Rojo con un éxito considerado, la cual trataba acerca de un caníbal llamado Hannibal Lecter. Pero fue El silencio de los inocentes la que catapultó a Harris al éxito mundial. La mezcla entre la creciente obsesión por el crimen y la compleja dinámica entre el FBI y los asesinos hizo que la novela fuera un éxito instantáneo, ganando un lugar en el canon del género de suspenso y terror psicológico. Es por eso que muchos estudios cinematográficos rápidamente lucharon por quedarse con los derechos de esta historia. Pero fue Orion Pictures quien ganó la batalla para poder adaptar la novela. El estudio se había asociado con Gene Hackman, quien también iba a poner dinero para que este sea director y protagonista del film. En noviembre de 1987, Ted Talley fue contratado para escribir la adaptación, ya que este guionista era un gran fanático de Thomas Harris. Cuando Talley estaba a mitad de camino con el primer borrador, Hackman se retiró del proyecto, ya que consideraba que la historia era bastante oscura y no le convencía poder generar un gran resultado, por lo tanto la financiación fracasó. Sin embargo, Orion Pictures tenía otra visión, confiaba en el proyecto y por eso decidió poner el dinero que se había retirado, pero antes de poder avanzar necesitaban dar con un nuevo director. Hi, I'm Jonathan Demme. El estudio dio con Jonathan Demme, quien estaba muy relacionado con películas de comedia. Como el guión aún no estaba terminado, Demme firmó después de leer la novela. La noticia de un comediante firmando para dirigir un drama muy violento fue muy criticada en ese entonces. Sin embargo, Orion Pictures confió en el cineasta. A partir de ahí, el proyecto se desarrolló rápidamente. Durante la preproducción de la película, uno de los elementos más complejos de trabajar era el enfoque en Clarice Starling, una mujer joven y fuerte en el papel principal, lo cual era una decisión disruptiva para la época. En un panorama dominado por protagonistas masculinos en películas de suspenso y crimen, darle a una mujer el protagonismo, especialmente en un género tan oscuro, representaba un riesgo para el estudio. La primera opción del director para este protagónico fue la de Michelle Pfeiffer. La actriz inicialmente se mostró interesada, pero al conocer más de la historia terminó rechazando el proyecto por ser demasiado oscuro. El guionista Talley sugirió el nombre de Jodie Foster, una muy joven actriz que ya había ganado un premio Oscar por su trabajo en The Accused. Jodie hizo su parte e insistió fuertemente para que sea considerada en este rol, aunque el director no estaba tan convencido. Pero todo cambió con tan solo verla llegar caminando a la primera reunión. Mientras la veía moverse hacia él, Jonathan se dio cuenta que tenía enfrente a Clarice. I really only like to do movies that I believe in, that I really love, and I'm committed to. And
I sort through every piece of material I can to try and find them. El FBI jugó un papel crucial en la producción del Silencio de los Inocentes, brindando información detallada y asesoría a los realizadores sobre sus procedimientos, investigaciones y estructura interna. El interés de la agencia en el proyecto no fue solo técnico, sino también estratégico. En esa época el FBI enfrentaba una baja representación femenina en sus filas y vieron la película como una oportunidad única para cambiar esa realidad. La figura de Clarice Starling, una joven agente en formación que destaca por su inteligencia y tenacidad en un entorno dominado por hombres, era vista por la agencia como una excelente herramienta para inspirar a más mujeres a unirse a sus filas. Well, I loved her strength and her character, and I mean that in the largest way, in terms of the things that make her who she is, the unconscious things that she doesn't even know about, the things that draw her to her fate in some ways. I mean, I think she is a great American hero. Sin embargo, el otro personaje, el de Hannibal Lecter, iba a ser igual de complejo dar con un gran actor. Dragón Rojo, la primera novela de Thomas Harris, ya había sido adaptada en la pantalla grande bajo el nombre de Manhunter y se había visto un Hannibal Lecter interpretado por Brian Cox, el cual era muy arrogante, grosero y agresivamente egoísta. Es por eso que Jonathan quería cambiar ese estilo, transformarlo en mucho más elegante, intelectual, que parezca un muy buen hombre encerrado en una mente completamente perversa. La primera opción fue Sean Connery, quien rechazó el proyecto. Varios nombres importantes hicieron audiciones como Al Pacino, Robert De Niro y Dustin Hoffman. Sin embargo, el director quería a Anthony Hopkins, ya que había quedado encantado con su actuación en El Hombre Elefante. Jonathan quería que Anthony trajera mucho de lo que se ve en esa película y lo utilizara para crear a Lecter. El actor aceptó encantado la propuesta y sentía que este film sería una gran oportunidad en su carrera. His nickname is Hannibal the Cannibal because he eats people. Well, sort of. Es por eso que se dedicó intensamente a darle vida al personaje. Lo primero que hizo fue desarrollar cómo hablaría el Dr. Lecter, y una vez que encontró la voz adecuada, el resto del personaje comenzó a tomar forma. Hopkins quiso alejarse de lo que el público esperaba, eligiendo interpretar a Lecter como alguien extremadamente educado e inteligente, pero al mismo tiempo inquietamente tranquilo. Decidió hacerlo muy quieto, casi inmóvil, lo que lo hacía aún más impredecible. Esa elección es evidente en muchas escenas donde habla sin siquiera pestañear, lo que aumenta la tensión y la sensación de peligro latente. La caracterización de Hannibal Lecter también fue trabajada meticulosamente. Se prestó atención a los colores que vestiría el personaje, optando por el icónico traje de preso celeste que reflejaba su frialdad y control. Además, la famosa máscara que Hopkins lleva en la película se convirtió en un símbolo icónico, pero su creación no fue sencilla. Se evaluaron decenas de diseños antes de llegar al que todos conocemos hoy, un elemento que no solo protegía a los personajes dentro de la historia, sino que también intensificaba el aura perturbadora de Lecter. Those great malignant villains are the most interesting ones to play because they say all the things that we dare not say. Pero otro actor que tuvo un desafío muy importante fue Ted Levine, el cual había sido elegido para interpretar al asesino serial Buffalo Bill. Thomas Harris había creado a este personaje en su novela basándose en diferentes casos de la vida real. Buffalo Bill es un asesino que busca quitarle la piel de sus víctimas para crear todo un traje que le permita vestirse de mujer. Esa caracterización fue copiada de Ed Gein, quien fabricó trofeos y recuerdos a partir de los huesos y la piel de los cadáveres que desenterró en los cementerios. Además, Buffalo captura a sus víctimas de la misma manera que lo hacía Ted Bundy, quien fingía estar herido para pedir ayuda. También imitó a Gary Heidnik, quien secuestró y torturó a mujeres mientras las mantenía prisioneras en un pozo. Además, el escritor de la novela había llegado a la conclusión que muchos de estos asesinos vinculaban la muerte con el sexo. Es por eso que lo personificó como un homosexual. El director quería que la audiencia percibiera claramente las atrocidades cometidas por Buffalo Bill, por lo que incluyó en la película un tablero lleno de fotos de sus víctimas. Para crear esas imágenes, contrataron actrices que fueron maquillajes para lograr un aspecto realista y perturbador. El maquillador había estudiado disección de cadáveres en la facultad para contribuir a hacer bien realista ese maquillaje. Él había aprendido que si le sacabas la piel a una persona de inmediato se iba a ver la grasa, así que tenían que inventar algo para simular ese tejido.
sólido. Es por eso que mezclaron gelatina con pasta y colorante amarillo. Luego colocaban a las actrices completamente desnudas sobre el barro, donde pasaban horas en un día extremadamente frío, hasta que se completaba la sesión fotográfica. Este proceso ayudó a generar el impacto visual y emocional que el director buscaba transmitir en las escenas más inquietantes del film. La historia era comparada con los cuentos clásicos. El personaje, en este caso Clarice, que se mete en el bosque oscuro, logra vencer al monstruo, rescata a la doncella y sale con más sabiduría. En esta oportunidad, para el director, el momento más clave del viaje del personaje era el encuentro entre Clarice y Hannibal en la prisión. Durante la preproducción trabajaron minuciosamente en el diseño de los barrotes de la celda de Hannibal, analizando la distancia entre ellos, pero el director estaba insatisfecho, ya que quería muchos primeros planos del rostro de Lecter y los barrotes obstaculizarían las tomas. Inspirados por las licorerías cubiertas de vidrio de la época, decidieron reemplazar los barrotes por ese vidrio para una mejor visibilidad. Sin embargo, esto generó problemas con el sonido, ya que la voz de Hopkins terminaba amortiguada, por lo que perforaron agujeros en los vidrios para que su voz se escuchara claramente, manteniendo así la intensidad de la escena sin comprometer la calidad del audio. El director se dio cuenta que le faltaba dinamismo a esa escena donde tan solo eran dos personas conversando. Como él era un gran fanático de Hitchcock, decidió imitar los primeros planos que utilizaba la leyenda del cine de terror y hacer que los personajes le hablaran a cámara. Y esos momentos era donde se lucía ese peligro que generaba Lecter. Anthony's the nicest man I've worked with in a long time, and the difference between that, of course, and the fury and passion of Hannibal Lecter is very interesting. El silencio de los inocentes se estrenó el 14 de febrero de 1991 y fue un éxito rotundo tanto en taquilla como en la crítica. Con un presupuesto modesto de aproximadamente $19 millones, la película superó todas las expectativas, recaudando más de $272 millones a nivel mundial. Este thriller psicológico se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, cautivando audiencias con sus intensas actuaciones y su atmósfera oscura. El suceso fue tan grande que logró tapar el fenómeno Terminator. La cinta no solo triunfó en términos comerciales, sino que también arrasó en la temporada de premios, ganando los 5 principales Oscars, incluidos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Anthony Hopkins y Mejor Actriz para Jodie Foster. Tras el estreno de la película, surgió una controversia en torno al personaje de Buffalo Bill, con activistas homosexuales acusando a la película de ser homofóbica. Argumentaban que la representación del villano como un hombre con confusión sobre su identidad de género perpetuaba estereotipos dañinos sobre la comunidad, vinculando la violencia con la homosexualidad y el comportamiento transgénero. Some people really took it to heart and were offended by it. En 1999, Thomas Harris, el célebre autor del Silencio de los Inocentes, sorprendió al mundo anunciando que estaba trabajando en una secuela del exitoso thriller. Cuando Harris realizó este anuncio, la expectativa se disparó inmediatamente. Todos querían saber qué sería del destino del Dr. Lecter y del agente del FBI Clarice Starling. La anticipación no solo envolvía a los fanáticos del libro, sino también a Hollywood. Desde el momento en el que se filtró la noticia, los estudios y los involucrados en la adaptación cinematográfica original comenzaron a planificar lo que prometía ser un fenómeno igual de grande. Tanto Hopkins como Foster fueron contactados y los rumores indicaban que el equipo creativo, incluido el director Jonathan Demme, también estaba dispuesto a regresar. El interés en llevar la secuela al cine era tan grande que incluso antes de que el libro fuera terminado, los estudios ya estaban buscando la manera de asegurar los derechos cinematográficos. Orion Pictures había declarado la bancarrota, así que ahora una unión entre la Metro-Goldwyn-Mayer y Universal Studios era la encargada de intentar llevar adelante la secuela. I'm really flattered by it that people care so much and that they're anticipating the sequel so much and that they're just as excited about it as we are. I mean, we've really been wanting to do the sequel for 10 years. We waited this long, so I just can't wait to read a script so I can say yes or no.
Todo cambió cuando finalmente en 1999 salió a la luz Hannibal, la tan esperada secuela que agotó su tirada inicial de 1,6 millones de copias. A pesar de la enorme expectativa generada, la novela de Thomas Harris no fue recibida como muchos esperaban. Hannibal llevó la historia del Dr. Lecter y Clarice Starling en una dirección mucho más oscura y polémica, lo que generó un fuerte debate entre los críticos y los fans. El desenlace especialmente fue uno de los aspectos más controversiales, al mostrar una evolución radical en la relación entre los personajes principales que los acercaba mucho más hacia un romance. Ante todo este cambio de tono, Jonathan Demme, director de la película original, rechazó volver al proyecto. Según fuentes cercanas, Demme se sentía incómodo con la visión más retorcida y moralmente ambigua que Harris le había dado a la secuela. La historia ya no tenía el mismo equilibrio entre el suspenso psicológico y el respeto hacia la integridad de los personajes. El mismo camino lo tomó Ted Daly, el guionista de la primera película, quien también rechazó volver. Por su parte, Jodie Foster, quien había interpretado a Clarice de manera magistral, también decidió no participar en la adaptación cinematográfica. Foster se distanció de la secuela al considerar que la evolución de su personaje no reflejaba la esencia de la Clarice que había interpretado y que el rumbo de la historia comprometía su desarrollo. Voy a ganar más dinero con esa secuela que en toda mi vida, pero ¿qué le importa si traiciona a Clarice, quien es una persona para mí?, declaró en 1999 la actriz. I had a hunch that Jodie Foster wasn't going to do it. We'd read the script, and she'd read the script. My agent said, "What do you think?" I said, "Oh, I know, that's fine if Jodie doesn't want to do it." Con la salida de Demme y Foster, el equipo original quedó desarticulado y la secuela cinematográfica de Hannibal tuvo que tomar un nuevo rumbo. Estuvo bastante cerca de ser cancelado el proyecto, pero el único nombre que dijo que sí fue el que sostuvo todo el proyecto, Anthony Hopkins. El actor estaba atravesando un momento bastante difícil en su carrera. Había anunciado su retiro de la profesión, pero fue el amor hacia este personaje quien lo hizo seguir trabajando. I was kind of surprised by this book, Hannibal. I thought it was really overreaching and so bizarre. When they phoned me and told me that they were going to make a movie of it, and would I be interested, I said yes. El estudio ahora tenía dos roles para reemplazar. El primero era el del director. Los productores estaban trabajando en Italia cuando se cruzaron con Ridley Scott, quien estaba dirigiendo Gladiador. Rápidamente le ofrecieron hacerse cargo de este puesto disponible y a pesar de haberlo dudado bastante, aceptó sumarse este desafío a su carrera. Pero el mayor problema estaba en reemplazar el rostro de Clarice. Esto no iba a ser fácil porque debía ser aceptado por la audiencia. Se barajaron una gran cantidad de nombres desde Angelina Jolie, Gillian Anderson hasta Kate Blanchett, pero había un solo nombre que le gustaba mucho a Anthony Hopkins: Julianne Moore. Estos dos ya habían trabajado juntos en Surviving Picasso y Hopkins pensaba que ella era una actriz estupenda. Sin embargo, los productores no lo escuchaban mucho, así que el actor insistió fuertemente para que su opinión sea tenida en cuenta, porque al fin y al cabo era el único que se había quedado en el barco. Así que fue entonces que Julianne Moore fue la elegida para interpretar esta nueva versión de Clarice Starling. Comparisons are inevitable, and of course there are going to be some, there's some apprehension about it because Jodie was really fantastic. She won an Academy Award for the role, she's a great actress. En mayo del 2000 comenzó el rodaje de Hannibal en Italia, retomando la historia 10 años después de la fuga de Hannibal Lecter en la película anterior. Ahora, el infame doctor tenía una nueva identidad en Europa, muy alejado de su oscuro pasado. Las escenas fueron filmadas en locaciones reales de Florencia, lo que le dio a la película un realismo visual impresionante. Sin embargo, el rodaje no estuvo exento de dificultades, ya que la presencia de Anthony Hopkins atrajo a una multitud de fanáticos que complicaron el trabajo para el equipo. Una de las particularidades más curiosas de esta filmación fue el manejo de las escenas violentas. Debido a que se rodaba en edificios históricos, no se podía usar sangre falsa convencional, ya que estaba prohibido manchar o dañar las estructuras de esos edificios. Esto obligó a la producción a buscar soluciones creativas para mantener el impacto visual. En esta película se presenta a un nuevo villano, Mason Berger, una de las pocas víctimas que sobrevivió al ataque de Hannibal Lecter y que ahora busca venganza. Los productores sabían que necesitaban a un actor extremadamente camaleónico para interpretar a este controvertido personaje y encontraron la elección perfecta: Gary Oldman. El actor aceptó el desafío con entusiasmo y pronto comenzaron a trabajar en su caracterización.
se crearon 20 diseños diferentes para darle vida a Berger, pero muchos parecían más propios de un zombie, lo cual no convencía al director. Él quería que las cicatrices de Berger fueran horribles pero al mismo tiempo creíbles y genuinas. Sin embargo, el equipo se dio cuenta de que si hacían las heridas demasiado realistas podrían provocar el rechazo del público. Finalmente, optaron por un enfoque visualmente perturbador pero menos gráfico. Darle un aspecto que recordara a un feto, logrando un equilibrio entre lo grotesco y lo soportable para la audiencia. 5 hours of makeup, then an hour or so to get clothes and the wig, and really it's 6 hours to get all the pieces together. La venganza de Mason Berger consistía en alimentar a sus cerdos con Hannibal Lecter, por lo que había entrenado a los animales desde pequeños para que fueran especialmente agresivos. Al planear la escena en la película fue necesario entrenar a los cerdos para que parecieran violentos y dispuestos a devorar cualquier cuerpo que se les lanzara. Para lograr esto, los entrenadores usaron maniquís rellenos de frutas que los cerdos arrancaban, familiarizándose con la dinámica de atacar objetos. Además, se crearon cuerpos falsos completamente hechos de gelatina, diseñados para que los animales pudieran devorarlos sin problema. Para los primeros planos más detallados y controlados, el equipo construyó marionetas, logrando un realismo impresionante en la aterradora secuencia. La película no dejó de sorprender con momentos aún más perturbadores. Uno de los más emblemáticos y controvertidos fue cuando Hannibal realiza una escalofriante cirugía cerebral en vivo, sirviendo un trozo del cerebro de su víctima como un macabro platillo. Este impactante momento ocurre durante una extraña cena entre Hannibal, Clarice y Paul Krendler, el jefe del FBI interpretado por Ray Liotta. Sin duda, una de las escenas más polémicas de toda la película, pero también una de las más memorables, en gran parte gracias al increíble trabajo detrás de cámara. Para hacerla realidad, el equipo creó un muñeco que replicaba fielmente la apariencia del actor, usado en los planos donde Hannibal interactúa directamente con el cerebro de su víctima. Este muñeco era sorprendentemente realista, capaz de realizar una amplia gama de expresiones faciales. Para las tomas donde vemos a Ray Liotta en pantalla, el actor llevaba un elaborado maquillaje en la cabeza. Este fue diseñado para ser modificado digitalmente en la postproducción, donde se añadió el cerebro expuesto a través de CGI, creando una combinación perfecta entre efectos prácticos y digitales, que hizo que la escena fuera tan perturbadora como inolvidable. El final de esa extraña escena nos da el momento más polémico, el afecto entre Hannibal y Clarice, que termina con un beso entre los dos. El director Ridley Scott habló de esto y lo catalogó como oscuro, porque la historia es por supuesto esencialmente oscura, pero algo romántica al mismo tiempo. Hannibal se estrenó en febrero del 2001 y recibió una importante atención de los medios, con las estrellas de la película y el director haciendo varias apariciones en televisión, en periódicos y en revistas. Se estaba generando la misma expectativa que con el estreno de la novela. Hannibal tuvo un presupuesto de $87 millones y generaría otros números muy impactantes. Es que parece que la ansiedad por una secuela de El silencio de los inocentes terminó siendo rentable, porque la película recaudó más de 350 millones en todo el mundo. Before Silence of the Lambs, before Hannibal, novelist Thomas Harris conceived of evil in its purest form. El éxito impresionante de Hannibal había despertado el interés de los productores de seguir contando más historias del ya icónico villano. Se les vino a la mente adaptar la única novela que les quedaba, Dragón Rojo. Es por eso que lo primero que hicieron fue hablar con Anthony Hopkins, quien inicialmente no estaba muy interesado porque tenía miedo de sobreexplotar el personaje y que termine siendo más un chiste que algo memorable. Uno de los elementos para convencerlo de su vuelta, más allá del jugoso cheque que se iba a llevar, era la vuelta de Ted Talley, el guionista de El silencio de los inocentes. Además, el material original les permitía volver a las bases, contar una historia que sea un thriller psicológico y así se acercara más a la primera película, ya que una de las críticas que recibió Hannibal fue su excesiva violencia y la falta del suspenso que sí tenía la película original. Este film iba a contar con un nuevo director, Brett Ratner, quien tenía experiencia, pero no en films con esta misma temática. Había dirigido Rush Hour y The Family Man. El director iba a buscar respetar el legado que se generó en la primera película, manteniendo el suspenso y el terror que generaba Hannibal Lecter. Hopkins pretendía
quería interpretar a Lecter con más peligro y rabia que antes, pero el director prefirió no modificar tanto el personaje. I just don't want us to forget what people love about him. And they fear you. And if it becomes Baroque, then what happens is somehow some of that fear dissipates. Dragón Rojo iba a funcionar como una precuela, ya que nos cuenta cómo el Dr. Lecter fue capturado por el detective Will Graham, quien en esta oportunidad es interpretado por Edward Norton. Hannibal es encerrado en la celda que ya vimos por primera vez en El Silencio de los Inocentes. Todo este set tuvo que ser reconstruido desde cero y fueron utilizando como guía fotografías de la primera película para que todo se mantuviera a la perfección. So I didn't know where to go. I'm surprised how small the cells are. They're not small. En el material original, Lecter no tenía tanta presencia como requería esta película. Es por eso que Talley agregó escenas de Lecter que no estaban en la novela, describiéndolas como una necesidad comercial. Es en esa ya conocida celda que Will comienza a conversar con Lecter para que lo ayude a capturar a un nuevo asesino suelto. Este es interpretado por Ralph Fiennes, el cual es una persona que está obsesionada con una pintura del dragón rojo y cree que se está convirtiendo en él. Además, cree que cada asesinato lo convierte en más fuerte. Fiennes pasó 90 minutos de cada día durante meses desarrollando su físico y usó una prótesis para simular tener paladar hendido. Además, el tatuaje en su espalda tardó alrededor de 8 horas en aplicarse. Este asesino mata a familias enteras y para los momentos donde la policía investiga el lugar, el director quería que se vea lo más realista posible. Es por eso que contaron con la ayuda del teniente de homicidios de la oficina del sheriff de Los Ángeles, el cual les iba marcando cómo hacer todos los patrones de sangre sobre la escenografía. Una de las víctimas más importantes de este asesino es Freddie Lounds, el periodista interpretado por Philip Seymour Hoffman. Este es tirado por una silla de ruedas prendida completamente fuego. Para hacerlo realidad, un actor se sometió a un proceso bastante peligroso donde era cubierto por una sustancia que aislaba la temperatura. Luego se le colocaba un traje que simulaba ser alguien quemado y por último se lo prendía a fuego realmente. Una escena completamente práctica y con cero CGI. El rodaje de Dragón Rojo fue sorprendentemente tranquilo y ameno, algo que no siempre se espera en una película de suspenso tan intensa. El equipo y el elenco lograron un ambiente de camaradería que hizo que el proceso de filmación fuera fluido y agradable. Lo curioso es que un día de rodaje Michael Jackson apareció para ser testigo de una de sus sagas favoritas. A lo largo de la producción todos estuvieron alineados con la visión de crear una película fiel a la historia original, lo que les permitió alcanzar los objetivos creativos que se habían propuesto desde el principio. La combinación de buen humor y profesionalismo detrás de cámara fue clave para lograr una película con la intensidad y el suspenso que el público esperaba. You need some water? Yeah. Mr. Brando? Dragón Rojo se estrenó en octubre del 2002, con críticas muy positivas destacando las actuaciones de Anthony Hopkins y Edward Norton. Con un presupuesto de $78 millones, la película recaudó más de 209 a nivel mundial, siendo un éxito de taquilla. Narrativamente, Dragón Rojo parecía cerrar de forma satisfactoria el viaje del personaje de Hannibal Lecter. Sin embargo, el estudio tenía serias intenciones de continuar con la saga. Por otro lado, Anthony Hopkins ya sentía que no había necesidad de seguir explotando el producto y no aceptó hacer más secuelas. Sin embargo, los productores y Thomas Harris, el autor de las novelas, querían seguir con este universo tan rentable. Thomas lanzó Hannibal Rising en 2006, con claras intenciones de que su historia fuera llevada al cine. De hecho, la novela se publicó solo 2 meses antes del estreno de la película del mismo nombre. El film fue un fracaso impresionante, recaudando un poco más de 80 millones cuando tuvo un presupuesto de 75. Claramente era imposible intentar seguir con un universo que no contaba con uno de los villanos más icónicos de la historia del cine. If this projected me to a realm of movie mini history for what it's worth, the great scheme of things, then it's much to my surprise and pleasant surprise. Muchas gracias por haber visto el video. No olvides suscribirte si te gustó y seguirnos en nuestras redes para más contenido. Nos vemos en la próxima.